juego, tiene un nombre en hebreo, el partir el pan y esconder la mitad, que se llama afikoman, afikoman, y se traduce a nuestro idioma en lo que viene después, o lo mejor va a venir después. Dentro de este relato no podemos dejar de detenernos en el paso número 5. Ya va pasando la historia, ya hemos salido del pueblo de Egipto, ya hemos salido de la esclavitud y hemos llegado al desierto, hemos vivido esta primera celebración de la Pascua y esta historia nos trae hacia los profetas. Es una historia que viene avanzando en el tiempo, y por eso quiero que veas la correlación de eventos. Y estos profetas tienen una voz que atraviesan el tiempo. Siglos pasaron desde aquella primera Pascua. Imperios cambiaron, culturas cambiaron, pero Dios siguió manteniendo el hilo de la conversación a través de los profetas. Y uno de ellos fue Isaías. Te pudiera contar esta historia repetida en varios de ellos, pero específicamente tomé a Isaías. Y él escribe algo en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 3. Dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, hablando del futuro, hablando del Mesías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo podía Isaías saber este acontecimiento que todavía no ocurría, que era un acontecimiento que estaba muy en el futuro? ¿Cómo podía él describir el sufrimiento del herido de Dios? En el mismo capítulo 53, pero ahora en el versículo 7, él dice, angustiado él, hablando de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que Isaías se está refiriendo al enviado de Dios como un cordero. Es importante el detalle. Ahora la pregunta es, ¿cómo Isaías lo podía saber? Porque esto no estaba naciendo de su boca en ese momento. Esto estaba siendo revelado por parte de Dios Padre desde la misma eternidad. Dios ya había decidido este plan. Habría un cordero, pero esta vez no sería un cordero simbólico, no sería un cordero por cada familia, sino que esta vez sería un cordero perfecto, un cordero definitivo. Hola, buenos días. Gracias por estar acá nuevamente, gracias por estar compartiendo este tiempo. Este programa se llama Venida a las Aguas. Mi nombre es Fernando Virto y quiero darte la bienvenida, quiero darte un saludo súper especial hoy porque este programa es acerca de la Pascua. Sabemos que ya en estos días estamos celebrando esta fecha fantástica, maravillosa, que muchas veces no conocemos bien el significado. Sabemos, obviamente, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que refiere a la crucifixión y a la resurrección de Cristo, pero el mensaje es muchísimo más profundo. El mensaje es alucinante, verdaderamente, por lo menos a mí es un tema que me encanta, me fascina, y estuve preparando un programa especial al respecto que me llevó bastante tiempo armarlo. Te pido que lo disfrutes, te pido que lo escuches minuto a minuto, porque no es un programa que se hizo rápidamente de parte mía. Llevó bastante preparación de temas, bastante estudio, bastante estudio histórico para poder prepararlo lo mejor posible. Quiero repetirte una vez más que este programa no tiene ninguna finalidad económica, no tiene ninguna fidelidad proselitista. No estoy queriendo llevarte ni para un lado ni para el otro. Sencillamente estoy queriendo compartir contigo un mensaje fantástico, que es el mensaje del Evangelio, y sobre todo lo tremendo de este tema es cómo
el tema se entrelaza por los últimos 3.500 años prácticamente de historia, y eso es lo que quiero que descubramos juntos, porque es fantástico, es algo que te va a encantar. Yo le puse como título al tema de hoy: La Pascua judía es el resumen del Evangelio. Y quiero explicártelo. Me va a llevar un poco de tiempo, te pido que seas bastante paciente, pero el tema, si te interesan los temas bíblicos, si te interesa el lenguaje histórico / bíblico, es un tema que te va a fascinar, te va a atrapar y te va a llevar en un viaje a través de la historia, donde te pido solamente que me acompañes con atención, porque los temas son muy profundos y son muy reveladores. Te repito, el título es La Pascua judía, o el Pesaj, o aquella salida del pueblo de Israel de Egipto. Es el resumen del Evangelio al día de hoy. Para poder abordar este tema es necesario que viajemos en la historia, que viajemos por el tiempo, tanto así como 3.470 años atrás. ¿Cómo pude hacer este cálculo? Porque está en el internet, está apoyado con un montón de situaciones, con fechas, con genealogías, y de lo que estamos hablando es de 3.470 años atrás. Y vamos a comenzar exactamente donde todo se originó, donde todo este tema de la Pascua empezó. Y verás que hay noches, hay días en la historia humana, hay días en la historia de Dios, y esto quiere decir que este día puede estar próximo en tu vida, pero en particular de lo que estamos hablando, hay días que pueden cambiarlo todo. No porque el mundo tenga control o porque la historia tenga control de lo que ocurre, sino porque Dios mismo puede intervenir en circunstancias, en situaciones específicas y cambiarlo todo de un momento para el otro. Y la Pascua fue una de esas ocasiones, una ocasión en donde Dios extendió su mano. Una noche donde la muerte misma caminó de incógnito por las calles de Egipto, donde el llanto de cada una de las familias egipcias se escuchó en cada casa en voz alta. Fue una de las noches más tremendas, más terribles que registra la historia bíblica, y podemos leerlo claramente. Y donde una simple señal, que fue la sangre de un cordero pintando las puertas de las casas de los israelitas o del pueblo de Dios, marcó la grandísima diferencia entre la vida y la muerte. Pero lo más impactante es que esa noche no terminó justo en Egipto, como muchos historiadores o estudiosos incluso de la Biblia pudieran pensar. Esa noche estaba apuntando, estaba mirando, estaba señalando un evento futuro y trayéndonos a una historia mucho más reciente. Y lo más llamativo es que esta historia de la que vamos a hablar, que comenzó casi 3.500 años atrás, te va a tocar a ti y a mí con nombre y apellido. Me hace reír la situación porque tú dirás, ¿cómo una historia que comenzó en Egipto hace 3.470 años atrás puede tocar a mi puerta, puede tocar mi vida con mi nombre y apellido? Yo te lo voy a demostrar, solo te pido que te quedes unos cuantos minutos, pero vas a ser tocado y vas a ser parte de esta historia, vas a ser protagonista de la historia que voy a contar. Ahora te lo explico. Es una historia antigua, es una historia que comenzó en Egipto, pero que apuntaba a una cruz, que apuntaba a un sacrificio, que apuntaba a una tumba vacía y algo que es mucho más importante, a una resurrección. Hoy no vamos a estudiar solamente un evento histórico, un evento que aconteció en el tiempo. Vamos a entrar en una historia que, como te dije, te incluye a ti y me incluye a mí en el final de la misma. Increíblemente, tú y yo vamos a estar
envueltos y vamos a estar apareciendo en esta narración de una manera protagónica. Así que yo te pido, quédate ahí sentado o quédate ahí mirando tu teléfono si es que me estás viendo en tu celular para poder avanzar en este argumento. Pero antes déjame hacer algo de historia para poder ponerte en contexto sobre este relato, ya que es un relato que ocurrió hace tantos años. Quiero hablarte solo un momento y para esto voy a ir al punto número 1. Voy a ir enumerando ciertos puntos para que esta historia tan larga, tan antigua y que llega hasta la humanidad actual pueda tener una correlación en el tiempo. Punto número 1 es Israel como el pueblo cautivo de Egipto. Luego de la muerte de José, José fue el hijo de Jacob y él era influyente políticamente en el pueblo de Egipto, era mano derecha prácticamente del faraón. Él trajo a gran parte del pueblo de Israel en la época de hambruna para alimentarlos, para poder de alguna forma proveerlos, ya que en Egipto había abundancia. El pueblo de Israel vino en esas circunstancias y habitaron 400 años en el pueblo de Egipto. También se calcula, una vez que murió el faraón, que era amigo de José, una vez que murió José, se calcula que aproximadamente dentro de esos 400 años el pueblo de Israel estuvo cautivo del pueblo de Egipto, sirviendo como esclavos, siendo oprimidos por el pueblo egipcio entre unos 100 a 200 años. O sea, de los 400 años que vivieron en Egipto, fueron sometidos a esclavitud prácticamente los últimos 200 años de historia. Ya Moisés tenía 80 años, Moisés, que fue, como todos sabemos, echado a un río en la época que los egipcios mandaron, o que el faraón egipcio mandó a matar a todos los bebés del pueblo de Israel. Moisés se salvó de esa matanza y ya tenía 80 años cuando fue llamado a liberar al pueblo. Y para ese tiempo ya ellos habían estado en esclavitud bastante tiempo. De ahí surge que ellos entre 100, 150, 200 años estuvieron en esclavitud. También es muy importante notar que cuando el pueblo de Israel comenzó a llegar a Egipto buscando la provisión alimenticia, fueron unas 70 personas y para el final del tiempo de la esclavitud se habían multiplicado en gran manera, siendo varios cientos de miles los habitantes de Israel dentro del pueblo de Egipto. Por lo cual, el nuevo faraón, el faraón que estaba a cargo al momento de esta Pascua que vamos a relatar, él habría entrado en temor al ver cómo ese pueblo crecía en gran manera y se volvía una amenaza creciente. Así que fue así como él los sometió a cautiverio, a trabajos pesados, a sufrimientos y también, como dije, a la aniquilación de sus bebés o de sus niños para evitar que ese pueblo siga creciendo. Imagina por un momento todo aquella situación que vivía el pueblo de Israel, estando esclavos, estando cautivos, donde el pueblo egipcio asesinó a sus bebés, a sus niños, donde ellos no podían tener libertad y donde eran abusados y explotados físicamente. Israel para ese tiempo no era un pueblo libre, era un pueblo oprimido, era un pueblo aplastado bajo el sol ardiente de Egipto. Sus manos construían ciudades que ellos nunca podrían habitar, sus cuerpos estaban cansados, pero lo más grave era que sus almas ya estaban oprimidas, ya eran varias generaciones las que habían nacido y vivido en cautiverio y en esclavitud. No había salida, no había fuerza humana que pudiera liberarlos, no había esperanza ninguna, hasta que algo ocurrió. Ese dolor se transformó en clamor, ese sufrimiento se transformó en plegarias a Dios y ese clamor, esas plegarias fueron oídas por Dios.
En Éxodo 2:23 narra: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios, y ese clamor subió a su presencia. Es importante que notemos una vez más que el clamor del pueblo de Dios no se pierde en el aire, el clamor del pueblo de Dios no es ignorado, sino que ese clamor sube siempre a la presencia de Dios y Dios mueve su mano. Porque hay algo que el infierno mismo no puede detener, y es el clamor sincero del corazón en esclavitud, en necesidad. El Hijo de Dios que clama desde lo más profundo de su espíritu es oído por Dios. Y entonces, en esas circunstancias, Dios le responde. ¿Y cómo le responde? Levantando a un hombre, levantando a Moisés y instruyéndolo como su libertador. Así llegamos al punto número 2 y quiero relatarte el evento en donde las plagas enviadas por Dios comienzan a hacer un efecto en el pueblo de Egipto, cuando Dios mismo confronta lo que te esclaviza. Hermano, es importante que veamos cómo Dios trabaja. Cómo Dios trabaja en los momentos donde su pueblo clama y agoniza. Porque es muy probable que eso mismo se esté repitiendo en tu vida, que se esté repitiendo en tu realidad, que se esté repitiendo en algún área que te esté afectando. Y es muy probable que tú estés clamando, que tú estés rogando. Y quiero decirte que Dios va a comenzar a mover su mano. Probablemente no de la manera que tú lo esperas, probablemente no con la rapidez que tú lo estás demandando en tu corazón, pero quiero que veas en esta oportunidad cómo fue el obrar de Dios, cómo fue la progresión del obrar de Dios para liberar a su pueblo. Quiero que veas en este contexto cómo Dios no saca al pueblo de Israel inmediatamente. Él no chasqueó los dedos para que esas murallas caigan destruidas y de esa forma liberar a su pueblo. Probablemente sea como tú y yo lo hubiésemos hecho, pero no fue de la manera que Dios lo llevó adelante. Dios primero confronta al sistema establecido, que es el sistema que los está oprimiendo, que es el sistema de Egipto. Egipto no solo era una gran y poderosa nación. Fundamentalmente en este contexto era un sistema siniestro espiritualmente hablando. Cada plaga enviada por Dios no fue solo un castigo o un juicio divino, sino que también fue una demostración del poder de Dios. El agua convertida en sangre fue una señal tremenda. Las tinieblas cubriendo la tierra fue otra de las plagas. El caos, la confusión fue invadiendo lo que parecía una sociedad estable, una sociedad organizada para aquella época. Dios estaba desmantelando pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, las estructuras formadas, las fortalezas formadas por el faraón. Todo aquello que parecía intocable, todo aquello que parecía tan sólido, comenzó a ser conmovido, comenzó a ser derrumbado poco a poco por el accionar de Dios. Porque Dios no solo quiere sacarte de ahí, no solo quiere sacarte de tu cautiverio, quiere también romper el poder de lo que te tiene cautivo, como en aquellas oportunidades, hasta que todo esto conduce a un momento final, a una noche específica, una decisión tomada, una señal que iba a quedar plasmada en los libros a través de la historia. Cada una de estas 9 plagas que precedieron a la número 10 fueron preparando el clima espiritual y el clima natural para justamente lo que vendría, para esa plaga número 10. Ya habiéndote dado este contexto de la historia, es aquí donde quiero que empiece
el verdadero mensaje que te voy a contar, el verdadero hilo de esta historia. Y esto nos lleva al punto número 3, y es la sangre del cordero. Esa noche en particular no era una noche como cualquier otra. El aire estaba cargado, había una tensión en el aire, una tensión invisible. Cada familia hebrea recibió instrucciones específicas de parte de Dios, instrucciones claras, precisas, inviolables. No se podía cambiar absolutamente nada de lo que Dios había establecido para esa noche. Podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo del 5 al 7, dice: Dios le dio instrucciones al pueblo específicas, como te dije, y dice más o menos así: el animal que escogerás será un animal sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarás su sangre, sacrificarás a este animal, y tomarás de esa sangre y la pasarás por los 2 postes y el dintel de la puerta. Cada uno de las familias de los pueblos de Israel, del pueblo de Israel, debían sacrificar un animal, un cordero, un macho cabrío, degollarlo en sacrificio, y esa sangre proveniente de ese cordero, y este detalle es muy importante, no es un detalle menor, con esa sangre tenían que mojar un hisopo y marcar el contorno de la puerta de sus casas. Solamente el pueblo de Israel. Estas fueron instrucciones claras, eran instrucciones precisas que no podían ser cambiadas. No tenía que ser cualquier cordero, no era cualquier animal que uno pudiera encontrarse en el camino. Era un cordero que debía ser escogido, que tenía que tener ciertas características, y luego sacrificarlo. La sangre debía ser, como te dije, colocada de forma específica en las puertas de la entrada de la casa de los israelitas. No adentro de las casas, no escondida, tenía que ser visible, tenía que ser en las puertas, porque esa noche en particular algo iba a ocurrir. El pueblo de Dios sabía que esa noche algo venía. Hoy lo podemos leer, en aquel momento solo se podía creer en los corazones, pero hoy lo podemos leer en las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13, dice: y la sangre, esa sangre que ellos marcaron sus puertas, os será por señal. Y veré, Dios dijo, y veré la sangre en sus puertas y pasaré de vosotros. Él no decía: veré tu esfuerzo, veré tu linaje, veré tu historia. Él decía: veré la sangre. Y cuando esa noche cayó en profundidad, el silencio se rompió. Algo ocurrió. El clamor comenzó a levantarse en Egipto. Los gritos, el terror, el temor. Casa tras casa, llanto tras llanto de parte de cada una de las familias egipcias. El ángel de la muerte, enviado por Dios mismo, ya había pasado. Pero donde había sangre en esas puertas, la muerte no pudo entrar. No porque esa gente fuera perfecta o tuviera alguna característica en particular, sino porque la sangre hablaba por ellos. La sangre era una marca sobre sus puertas. La sangre los definía. Hermanos, aquella noche todos los primogénitos quiere decir todo primer hijo de las familias de los egipcios, incluyendo el primer hijo del faraón, murieron. No hubo casa, no hubo una familia que no llorara esa tremenda pérdida. Esa fue la plaga número 10 y fue la plaga final. Cada familia fue tocada, cada familia fue destrozada. Y lo más llamativo fue que ninguna familia del pueblo de Israel sufrió ninguna pérdida ni ninguna muerte. Esto nos lleva al paso número 4 en esta historia. Y ahora viene la liberación del pueblo de Israel y la memoria. Esa misma noche todo cambió. Lo que había sido opresión por años, lo que había sido
esclavitud, lo que había sido oprobio, lo que había sido opresión, esa noche terminó. Ese pueblo, a partir de esa plaga número 10, a partir de que el ángel de la muerte pasó por esas casas, Faraón tomó la decisión de dejar salir al pueblo de Israel y largarlo fuera de sus límites. Israel salió esa noche libre y triunfal, pero Dios sabía algo, y esto es tremendo. Dios conoce al hombre, Dios sabe la naturaleza del hombre y sabe que el ser humano olvida rápidamente. Y lo que no se recuerda, si el hombre se olvida, lo vuelve a repetir. Los errores que no se recuerdan se vuelven a repetir hasta el día de hoy. Por eso Dios estableció al pueblo de Israel una celebración muy importante. Y es importante hasta el día de hoy, y te voy a explicar ahora mismo por qué. En Éxodo 12:14, Dios le dice al pueblo, y este día, esa fue la primer Pascua, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Y esa es la fiesta de los panes sin levadura, un pan que está reflejando algo específico. Es un pan sin corrupción, es un pan simple, es un pan que habla de pureza. Este pan en la Biblia y particularmente en esta celebración tiene un significado extremo, un significado muy, muy especial. Y dentro de esa celebración, dentro de la celebración de la Pascua, ocurre algo extremadamente llamativo. Es una costumbre que el pueblo de Israel comenzó hace 3.470 años y fue manteniendo familia tras familia a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Ese detalle que te voy a decir te va a volar la cabeza, verdaderamente, y lo vas a relacionar con el final de esta historia. Ese pan sin levadura se llamó, y hasta el día de hoy se llama matzah. Matzah es un pan finito que si uno va a cualquier supermercado o a un lugar donde vendan comida kosher o comida judía, uno lo va a ver claramente. Son como unas tortillas de un pan específico que se hace con agua y harina solamente y no tiene levadura. Ese pan se llama matzah, y en las celebraciones judías, a partir de aquella oportunidad o de esa primera Pascua, o sea, hace 3.470 años atrás, y no es un dato menor porque esa celebración se mantiene exactamente como la estamos relatando, ese pan o ese matzah es partido como parte de la tradición, y entonces uno de esos pedazos se envuelve, uno de esos pedazos de matzah, de pan sin levadura, se envuelve en un lienzo blanco como parte de esta celebración de la Pascua, y el principal de la casa lo esconde en cierto lugar para ser descubierto luego. Cuando llega al final de esta celebración, todo el mundo en esa casa, sobre todo los niños, ellos lo hacen como si fuera parte de un ritual divertido. Todo el mundo busca ese pedazo de pan escondido en un lienzo, oculto en un lienzo escondido en algún lado. Y cuando lo encuentran, se completa la celebración con mucha alegría, con mucho gozo por haber encontrado ese pedazo de pan. Ahora quiero que te detengas un segundo, porque esta celebración no es un juego ni es una coincidencia. Es más que una celebración, es una profecía, es un hecho profético que viene ocurriendo hace 3.500 años. Quiero que recuerdes este detalle, quiero que recuerdes esta celebración, porque es muy importante dentro de esta historia que estamos contando, y es muy importante dentro de estas celebraciones milenarias que tiene el pueblo de Israel, porque tiene una connotación espiritual muy importante, y que ellos celebraron y protegieron esta misma tradición a lo largo de siglos. Este símbolo tiene un nombre en hebreo, este juego tiene un nombre en hebreo, el partir el pan y esconder la mitad, que se llama afikoman, y se traduce a nuestro idioma en lo que viene después,
o lo mejor va a venir después. Dentro de este relato no podemos dejar de detenernos en el paso número 5. Ya va pasando la historia, ya hemos salido del pueblo de Egipto, ya hemos salido de la esclavitud y hemos llegado al desierto, hemos vivido esta primera celebración de la Pascua y esta nos trae hacia los profetas. Es una historia que viene avanzando en el tiempo y por eso quiero que veas la correlación de eventos. Y estos profetas tienen una voz que atraviesan el tiempo. Siglos pasaron desde aquella primer Pascua. Imperios cambiaron, culturas cambiaron, pero Dios siguió manteniendo el hilo de la conversación a través de los profetas. Y uno de ellos fue Isaías. Te pudiera contar esta historia repetida en varios de ellos, pero específicamente tomé a Isaías. Y él escribe algo en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 3. Dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, hablando del futuro, hablando del Mesías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo podía Isaías saber este acontecimiento que todavía no ocurría, que era un acontecimiento que estaba muy en el futuro? ¿Cómo podía él describir el sufrimiento del herido de Dios? En el mismo capítulo 53, pero ahora en el versículo 7, él dice, angustiado él, hablando de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que Isaías se está refiriendo al enviado de Dios como un cordero. Es importante el detalle. Ahora la pregunta es, ¿cómo Isaías lo podía saber? Porque esto no estaba naciendo de su boca en ese momento. Esto estaba siendo revelado por parte de Dios Padre desde la misma eternidad. Dios ya había decidido este plan. Habría un cordero, pero esta vez no sería un cordero simbólico, no sería un cordero por cada familia, sino que esta vez sería un cordero perfecto, un cordero definitivo. Quiero que notes ahora que muchos siglos después, algo muy revelador también ocurre. Ya esto, 6 siglos más adelante. Juan el Bautista, el punto número 6 es Juan el Bautista. El momento donde Juan el Bautista ve venir caminando por el río a Jesús mismo. Habían pasado 700 años de aquel Isaías hablando del Cordero y él estaba a la orilla del río Jordán y él levanta su mirada y ve a Jesucristo acercarse y en ese instante todo conecta, en ese instante todo conecta. La historia vuelve a tomar control y ese hilo que arranca en la Pascua, que pasa por los profetas, ahora se une siglos y siglos después a Juan el Bautista. Vemos que desde el mismo comienzo, desde los mismos orígenes, todo absolutamente está conectado, como si fuera un gran plan maestro, que de por sí lo fue. Juan el Bautista no hablaba como teólogo, no hablaba como filósofo, hablaba como alguien que entendió la historia y dijo en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dijo, cuando vio venir a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, refiriéndose a Jesús, Juan el Bautista lo está llamando el Cordero de Dios. Vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto por la sangre de un cordero. Vemos que los profetas 600, 700 años antes de que Cristo venga a nuestra tierra en forma humana, hablaron de Cristo como el Cordero de Dios. Ahora vemos
a un Juan el Bautista diciéndole: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como podemos ver, se vuelve a mencionar el nombre o la figura del Cordero de Dios. Eso no es casualidad. El Cordero tiene un significado muy importante, como lo tuvo en los tiempos de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de la casa de los israelitas. Quiero que vayas viendo esta conexión, quiero que vayas entendiendo el hilo de esta historia. Juan dijo: el Cordero que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero, el Cordero que Dios envió con este propósito, ya había llegado. Quiero llevarte ahora a un evento nuevo que ocurrió aún después de lo de Juan el Bautista, pero que tiene tremenda relevancia y que una vez más sigue entretejido en la misma trama que comenzó desde Egipto en aquella primera Pascua judía. Y quiero que prestes mucha atención aquí. Este punto es el punto número 7 y es la última cena. Y es aquí cuando todo se revela. Podría decirse que esto fue casual, podría decirse que esta reunión tuvo lugar en un día cualquiera, pero casualmente se volvían a cumplir los tiempos, los días de la Pascua sobre Jerusalén. Y estábamos frente a una nueva celebración. Y ahora estaban Jesús y sus discípulos sentados en una mesa, listos para compartir una cena muy particular, que podría haber sido una cena más, porque me imagino que ellos ya habían cenado muchas veces con el Maestro, ya ellos como sus discípulos habrían cenado muchas veces con Jesús, y esta podía haber sido una cena más. Pero quiero que recuerdes que esta Pascua, para ese tiempo, ya se había celebrado muchísimas veces. La Pascua se celebraba, como actualmente, una vez al año, y desde la salida del pueblo de Egipto hasta esta última cena, habían pasado 1475 años. Quiere decir que esta no era una Pascua especial, esta era una Pascua más, que ya se había celebrado casi 1500 veces. Esto no es un dato menor, porque pudiera haber sido cualquier celebración o una celebración como cualquier otra, mejor dicho. Pero esta vez la escena se tornó más íntima, una mesa especial, Jesús y sus discípulos juntos, celebrando la Pascua. Pero esa noche fue diferente, esa noche algo cambia. El tono era mucho más serio, era más lúgubre, era más profundo. Jesús toma el pan. Quiero que veas esto. Jesús toma el pan, otra vez aquel matzah. Ahora Él lo parte, como fue y es la celebración judía. Y dice algo profundo que nadie esperaba oír en ese momento. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 26, Jesús los mira y dice a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego toma la copa y también le dice a sus discípulos: porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ya no era un símbolo, ya no era una celebración más, ya era una revelación de algo que estaba por ocurrir, de algo que iba a ocurrir inmediatamente. Y ahora esta declaración no venía de boca de un profeta, sino que venía de boca de Dios mismo, venía de boca del Hijo de Dios, de Jesús, frente a ellos. En otras palabras, era Dios mismo expresando lo que iba a pasar, expresando su voluntad. El pan entonces fue partido como aquel masá original en Egipto, y luego, horas después, su cuerpo propiamente, el cuerpo de Jesús, fue partido. Su sangre fue derramada. Su cuerpo, esta vez, una vez muerto, su cuerpo fue envuelto en un lienzo blanco y limpio y es colocado en una tumba, en una cueva fría y oscura. Estaba escondido, como en aquel Aficomán. De la misma manera que el pueblo de Israel vino
celebrando de una manera ignorante, seguramente, porque ellos no sabían qué significaba esta celebración, pero estaba reflejando la muerte, el rompimiento del pan y el cuerpo de Jesús envuelto en ese lienzo puesto en esa roca. Ahora, aquel símbolo en aquella primera celebración comienza a tener un sentido, un significado diferente. Ahora mismo aquello que parecía un ritual sin demasiado sentido, un ritual para que los niños jueguen, comienza a conectarse con la realidad que Jesús y sus discípulos estaban viviendo justo ahí en ese momento. Los judíos han celebrado por muchos siglos, como te acabo de mencionar, este símbolo como parte de la Pascua. Muchas veces, muchos de ellos sin saberlo, que aquel pedazo de pan envuelto en un lienzo limpio representaba el cuerpo mismo partido de su Mesías, que por unos días iba a estar escondido en una cueva tapado con una roca. Pero mi hermano, quiero decirte algo muy importante. Quédate tranquilo porque esta historia no termina aquí todavía ni termina así todavía. Esto nos lleva al punto número 8 y es su sangre, la sangre derramada. Es muy importante que entendamos que la sangre derramada en la cruz y que el sacrificio de Cristo no fue algo imprevisto, no fue algo improvisado, no fue algo que los romanos pudieron ejecutar por voluntad propia. Jesús, el Cordero de Dios, vino a este mundo con una misión redentora. Y al igual que aquel Cordero en Egipto, que a través de su sangre, aún el ángel de la muerte no pudo tocar al pueblo de Israel, de la misma manera, exactamente de la misma manera, Jesús, derramando su sangre por nosotros, nos libró, nos libera de la muerte y del pecado. Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua verdadera. Te lo quiero decir una vez más. Quiero que sepas que Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua actual en el derramamiento de su sangre, en su muerte por nosotros para perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Ese es el significado de la Pascua hoy. La cruz no fue una tragedia. Yo sé que muchas religiones al día de hoy celebran estas fiestas llorando frente a una cruz, arrodillados frente a una cruz, debajo de una imagen de un Cristo muerto, agonizante, lastimado, sangrando. Pero quiero decirte que ese no es el final de la historia. La cruz no fue una tragedia, fue el cumplimiento exacto de un plan eterno de Dios. Cada gota de su sangre ha estado hablando hasta el día de hoy. Cada gota de su sangre ha estado redimiendo desde aquella época hasta hoy. Cada gota de su sangre ha estado restaurando hasta el día de hoy. Porque sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay remisión de nuestros pecados. Esto lo impuso Dios y Jesucristo vino para cumplir con esa demanda. Pero ahora la sangre no está marcando nuestras puertas como cristianos. La sangre no está como en la época de Egipto marcando cada una de nuestras casas, sino que la sangre de Jesús en la actualidad está sobre cada una de nuestras vidas. Su sangre todavía, ese sacrificio, la sangre derramada por los pecados, todavía está disponible para ti y para mí. Y es suficiente para cubrirnos y es eterna. Y ahora viene algo sumamente importante que marca la diferencia enorme entre cualquier otra religión o creencia y nuestra fe puesta en el Hijo de Dios.
algo verdaderamente importante que solidifica nuestra fe como cristianos y nos asegura nuestra vida eterna. Y esto nos lleva al punto número 9, que es su resurrección. Tema muy importante. Quiero que volvamos por un momento a aquella celebración judía inicial que te conté en el comienzo del episodio, en la que el pueblo judío, durante la celebración de la Pascua, como parte del ritual, corta ese matzah al medio, envuelve una mitad en un lienzo blanco para luego esconderlo y encontrarlo. Asimismo, Jesús fue crucificado. Quiero que entiendas. Asimismo, Jesús fue crucificado. Su cuerpo fue partido, fue lastimado, fue atravesado con una lanza. Su sangre fue derramada. Y luego fue su cuerpo envuelto en un lienzo blanco. Durante 3 días, esta es la celebración de la Pascua. Él entró en un reino silencioso, en un reino de oscuridad. Pero el Padre no había terminado su obra aún. La piedra, en cierto momento, al 3er día exactamente, la piedra fue removida. Y entonces la tumba, su tumba, donde lo habían puesto, fue hallada vacía. Y lo más tremendo de la historia es que Jesús había resucitado. Para ese momento Jesús ya estaba vivo. Jesús resucitó entre los muertos como él mismo lo había dicho y como estaba escrito también en los profetas. En el libro de Juan capítulo 11, versículo 15, Jesús mismo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él habló de la resurrección, él habló de nuestra resurrección. La muerte perdió toda autoridad ante el Cordero de Dios. De la misma manera que había ocurrido en aquella primera Pascua en Egipto, Él no solo venció la muerte, Él también venció al temor. Él venció nuestra debilidad, Él venció nuestra fragilidad, Él venció nuestro pecado. Porque dice la Biblia que el que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua de vida. Mi hermano, quiero que sepas que esta que estamos hablando es la verdadera Pascua. Esta es la conexión de la historia. Este es el plan de Dios desde un comienzo hasta el final. Que desde el mismo comienzo de la creación, Dios mismo preparó para que el hombre fuera libre de esclavitud, libre de pecado y por último, libre de la muerte. Hasta aquí, estos fueron los hechos que han ocurrido. En otras palabras, de todo lo que hemos estado hablando, fueron hechos históricos, hechos que uno puede leer en libros de historia y también, obviamente, en la Biblia. Son hechos que están en el pasado, son hechos, como dije, históricos, aunque siguen siendo actuales. Pero ahora, mi hermano, quiero hablarte de algo muy importante que todavía no termina, que aún está por venir y que todos sus hijos estamos esperando este acontecimiento tan tremendo, tan terrible y que todos vamos a ver. Esto nos lleva al punto número 10 y el punto final, y es su venida. Y quiero ponerle como título a este segmento: la historia que aún no termina. Quiero decirte que de la misma manera que hubo una primera noche en Egipto, como dijimos, donde Dios preparó una salida, una liberación, un escape para su pueblo, un escape de la esclavitud para su pueblo, o mejor dicho, donde Él rompe la esclavitud de su pueblo, y podemos verlo claramente en las Escrituras, como las hemos citado. De la misma manera también los profetas anunciaron, como dijimos, muchos siglos antes, la venida de Jesucristo como nuestro Mesías o como nuestro Salvador, y eso se cumplió al detalle, al pie de la letra. De la misma manera como fue anunciada su muerte en la cruz y su resurrección, de la misma manera, la Biblia nos
advierte, la Biblia nos enseña, la Biblia nos anuncia la próxima movida de Dios, el próximo giro del engranaje del plan de Dios para nuestras vidas. Y ese evento que está por venir es la venida de Cristo. Esto es parte original del plan de Dios para nosotros. La Biblia dice en innumerables textos, el que tenga oído para oír, oiga. Esto quiere decir, hey, a ti te digo, abrí tus oídos. Este mensaje es importante para ti. En otras palabras, Dios nos está diciendo que seamos sensibles a su voz y que estemos atentos a su mensaje final. Este es el verdadero cumplimiento de la Pascua. En su venida, en su regreso para buscarnos, concerniente al rescate de su pueblo. Esa es el epílogo de la Pascua. Así como hubo aquella noche en Egipto, habrá un día final también para nosotros. Así como en Egipto aquella noche fue la noche final de esclavitud para el pueblo de Israel, habrá una noche final también para nosotros, donde el Señor volverá a buscarnos. No a todos, eso es muy importante que lo sepas, donde solo su pueblo será levantado en las nubes para encontrarse con Él. Él vendrá solamente a buscar a su pueblo. Donde la redención será completada en este hecho. La Pascua original, la Pascua judía, comenzó con liberación del pueblo de Israel, pero terminará con glorificación. Quiero decirte para ir terminando, y es ahora donde la historia te pone a ti y a mí como protagonista. Es ahora mismo donde lo que te dije en un comienzo, que íbamos a terminar involucrados como protagonistas al final de esta historia. Ahora llegó el momento donde tú vas a poder situarte con cuerpo, con alma, con nombre y con apellido dentro de este relato, dentro de estos 3.470 años que vienen transcurriendo a partir de la primera Pascua. Nosotros vamos a terminar siendo protagonistas de esta historia. Y es ahora mismo cuando este mensaje deja de ser histórico y comienza a ser actual. Hasta ahora hablamos de lo que pasó y ahora estamos hablando de lo que va a pasar y de lo que te va a pasar a ti y a mí. Es ahora donde este mensaje se dirige exactamente a tu corazón, donde va a hablar profundamente a tu alma y te habla a ti en forma directa con nombre y apellido. Porque esto no es solamente teología, no es solamente historia. Esto es un mensaje personal que requiere una decisión personal que tú tendrás que tomar. En Egipto, en la primera Pascua, había dos tipos de pueblo, había dos tipos de casas. Las que tenían la sangre marcando sus puertas y las que no la tenían. Las del pueblo de Israel y la del pueblo egipcio. Hoy sigue siendo exactamente de la misma manera. Yo te pregunto algo a ti hoy. Y la pregunta es si tú estás cubierto por la sangre del Cordero. Si hoy tú estás cubierto por el sacrificio de Cristo. Si hoy tú estás amparado por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque mi hermano, esta es la verdadera Pascua en tu vida. Que Él hoy te rescate del pecado y de la muerte eterna. Que Él hoy te dé una nueva vida. Que Él hoy te pase de muerte a vida. Que Él hoy te saque de esclavitud y te muestre su verdadero propósito. Su palabra dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. También dice que
El que a mí viene de su interior brotarán ríos de agua de vida. Espero que estés entendiendo este mensaje. Yo sé que es un mensaje profundo, yo sé que es un mensaje que requiere atención y cierto entendimiento de los hechos. En resumen, espero que este mensaje esté llegando a tu corazón y a tu mente, a tu entendimiento, porque quiero hacerte una pregunta sumamente importante. La pregunta es, o no es, si conoces la historia. La pregunta es, ¿está tu vida cubierta por la sangre del Cordero? Porque cuando Dios ve la sangre del Cordero en tu vida, la muerte no tendrá la última palabra para ti. La Pascua judía no es solamente una celebración histórica. La Pascua judía no es solo un hecho bíblico del Antiguo Testamento. Es el evangelio puro, contado desde un comienzo. Mi hermano, quiero decirte finalmente que esta es la verdadera Pascua. Espero que este mensaje te haya bendecido, que haya abierto, si fuera necesario, tus ojos espirituales para que puedas entender el verdadero cumplimiento de esta Pascua y para que este año puedas celebrarla con un amor, con un agradecimiento profundo, con un corazón abierto, sabiendo que esta Pascua te involucra, que esta Pascua te integra, que esta Pascua te incluye, que tú eres parte del plan de Dios, parte de esta celebración de parte de Dios, y que no solamente estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que estamos celebrando también la vida eterna que Dios te ofrece de forma gratuita por su gracia, solamente por tu fe en Él. Si tú crees que no estás cubierto por el sacrificio de Jesús, si por algún motivo tú estás dudando de tu salvación, si por algún motivo crees que el sacrificio, que la resurrección de Cristo no está cubriendo tu vida como deberías, yo te invito que hoy, en esta Pascua 2026, tú puedas hacer una oración conmigo para decirle a Jesús que quieres estar debajo de sus alas, que quieres estar protegido debajo de su sombra y cubierto por su sangre. Te invito a que cierres tus ojos ahí mismo donde estés y que le digas a Jesús desde el fondo de tu corazón: Señor Jesús, Padre amado, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi incredulidad y quiero en este momento acogerme, quiero en este momento someterme a tu señorío, a tu sacrificio. Quiero esconderme, Señor, debajo de ti para que tú me cubras con tu sangre, para que tú perdones todos mis pecados y para que Dios Padre justifique mi vida, Señor. Quiero que tú me des vida eterna. Quiero tomar tu sacrificio en la cruz de Calvario de una manera profunda en mi corazón para ser cubierto por tu sangre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la Pascua, tu nuevo nacimiento. Esta es la Pascua, la libertad, como aquel pueblo original hebreo, como aquel pueblo original, el pueblo de Dios originalmente fue liberado de su esclavitud, de su yugo y aún de la muerte. Hoy mismo Dios quiere hacer exactamente lo mismo contigo y te está dando las herramientas, te está dando el mensaje, te está dando el conocimiento para que tú puedas participar de su plan. Quiero darte gracias por haber estado en este programa. Espero que este programa te haya bendecido, que hayamos aprendido juntos revelaciones espirituales que hace solo minutos no teníamos. A mí este programa me bendijo grandemente, tocó mi corazón de forma profunda y me dio una visión diferente de esta celebración. Al igual que el de Navidad, que también te lo recomiendo. Cuando hice el programa de Navidad, fueron revelación tras revelación. Dios abrió mi corazón y mi mente
y pude entender también cuál fue aquel mensaje que te recomiendo lo veas. Está dentro de mi pequeña librería. Creo que este es el mensaje número 16 probablemente. Estamos recién comenzando con este programa. Yo sé que tú apoyas por internet distintas causas, distintos programas, tú eres seguidor de distintos mensajes. Pero si estás escuchando este mensaje, yo necesito que tú me apoyes, porque como te dije en un comienzo, no hay ningún otro beneficio, no hay ninguna otra meta. Yo no recibo un cheque, no recibo un centavo de parte de las redes sociales. Tampoco me interesa hacerlo, ni me interesaría hacerlo. Y el día que si ese cheque llegara fuera directamente a la obra de Dios de alguna manera. No me interesan las metas personales a través de las metas económicas, no personales, a través del Evangelio. Este mensaje solo es para bendecir a personas que están rotas, que están en tribulación, que están en angustia, que están en situaciones donde este mensaje pueda ser un alivio, pueda ser una palabra de esperanza y, ¿por qué no, un mensaje de salvación? Así que si tú estás escuchando, si eres hermano en la fe, si tienes algún amigo que necesite esta palabra, yo te pido que interactúes. Es muy importante para el algoritmo, para que nosotros seamos, digo nosotros porque lo hacemos con mis hijas, ellas me ayudan en la edición, en ponerlo en el aire. Hay un par de personas trabajando conmigo, son mi familia justamente, y todo nuestro esfuerzo es para llegar a tu corazón, es para llegar a tu vida. Es para que este mensaje pueda tocar a gente, como dije, en necesidad, en angustia, y mucho más importante aún, para que esa gente pueda recibir el mensaje del Evangelio. Así que yo te pido que te suscribas, que lo compartas, que se lo mandes a amigos, para que este algoritmo se repita y de acá a poco podamos ser cientos de miles de personas compartiendo el mensaje del Evangelio. Es un mensaje profundo, un mensaje espiritual que no tiene otro objetivo que edificar tu casa, tu familia y tu corazón. Que Dios te bendiga mucho. Te amo en mi corazón, aunque no te conozco. Oro cada día por mis oyentes, por sus situaciones. Y si tienes un pedido en particular, puedes mandármelo en los comentarios de este mismo programa. Que Dios te bendiga mucho. Espero verte el próximo viernes con un mensaje revelador, fantástico, de parte de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga de verdad.